aquí estamos, ¿no? Mi rol va a ser básicamente presentar a los distinguidos panelistas que van a estar aquí disertando con relación a este tema que tiene que ver con la innovación, ¿no? En primera instancia voy a convocar aquí, arriba de este pequeño escenario, a Diego Fraga, que es diseñador industrial, especialista en gestión y liderazgo en equipos de innovación, con 20 años de experiencia aplicado en el pensamiento de diseño para resolver problemas y catalizar la innovación en empresas y organizaciones. Vamos subiendo mientras agrego que integra el Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Innovación en la Industria en Industrias Creativas de ANI, es socio fundador e integró la directiva del conglomerado y la Cámara de Diseño de Uruguay. Muy bienvenido, gracias por estar. Momento ahora de recibir a Sebastián Lateblade, que es fundador y presidente de Todo TV Media, empresa de medio especializada en la industria de la televisión y el entretenimiento, con base de operaciones en Montevideo, y desde el año 2004 Todo TV Media brinda una plataforma de medios que incluye revistas mensuales, directorios, plataformas digitales de noticias y de consultoría, que diariamente llega a más de 45.000 ejecutivos a nivel mundial y cuenta con una base de más de 200 anunciantes globales tales como Disney, Fox, la BBC, Sony, Warner, HBO, Globo, Telefe, Viacom, Telemundo Internacional, Televisa, entre otros, distribuidos en más de 35 países, entre otras cosas que también ya estaremos contando que hace, así que muy bienvenido también. Y vamos a estar recibiendo también, recién llegado de Buenos Aires, literal, valorando mucho el esfuerzo que ha hecho por estar en tiempo y forma aquí con nosotros, a Juan Chapesoni, que tiene, bueno, 39 años, integra, tiene, él puede integrar el AGE. Bueno, es cofundador del grupo de innovación de Electric Factory, grupo que alberga una incubadora de proyectos de hardware, una productora audiovisual y otra interactiva, una academia y una compañía de análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial. Considerada una de las 5 mejores compañías independientes de toda Iberoamérica en 2017. Así que lo recibimos también con mucha alegría y les pido un aplauso para ellos tres. Y ya estaremos contando otras cosas que hacen. Bueno, la innovación o innovación es un término que de un tiempo a esta parte se escucha con mayor frecuencia, pero que en realidad está asociado a la evolución misma, ¿no? de las cosas. Entonces, ¿por qué ahora ponemos una lupa muy grande o le damos tanto interés al término innovación y fomentamos tanto la innovación? A ver quién quiere arrancar. A ver. Bueno, perfecto. Hola. Creo que lo que pasó en el último tiempo es como que la innovación está muy ligada a la tecnología. La tecnología ha crecido y ha impactado prácticamente hoy cualquier industria. El acceso a la información, el acceso a recursos, etcétera, permite que hoy quizás con poco inversión o con poco, de alguna manera, esfuerzo económico puedas generar gran impacto. Y a la vista está que hay millones de casos de empresas innovadoras donde en realidad la innovación fue poder optimizar ciertas herramientas que ya existían, unificarlas y lograr una solución para resolver un problema. Entonces, lo que está pasando es que está más en boga la innovación. Creo que está de moda, está bueno decir que sos innovador, después hay que ver cómo y que sea relevante, pero creo que el impacto de la tecnología atachada a la innovación es lo que está generando ese buzz de hoy, digo. Pero innovación siempre existió. Creo que hoy está como más en boga por el hecho del acceso a la información y la tecnología. ¿Qué decís vos? Yo comparto todo lo que dice y agregaría simplemente que la innovación está ligada directamente con la demanda del consumidor. Es el consumidor el que te lleva a tener que innovar sistemáticamente y más en el momento que vivimos, ¿no? Por todo lo que mencionaba. Sí, yo creo que la innovación, las empresas han ido entendiendo que es un capital de la empresa, es un capital en el que vale la pena invertir, y a nivel internacional la innovación está vista como un diferencial desde siempre, desde hace muchísimo tiempo. A nivel país, las distintas formas de apoyo que han ido surgiendo también han hecho que recorrer ese camino sea posible de otra forma, con distintas ayudas, y también el tema de la mirada de las empresas hacia lo global.
O sea, una empresa que piensa en la exportación, que piensa en vender sus productos en otro país, tiene que sí o sí pensar en innovación, porque si no, no va a tener un diferencial con el cual competir. En tu caso, Diego, sos tutor y mentor de emprendimientos dinámicos de base tecnológica, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿hubo o entendés que hubo un cambio en algunas cuestiones que veníamos ya estructurados así, decir, bueno, está todo inventado, se derribaron algunos mitos que nos ponían a nosotros mismos algunas barreras? Sí, yo creo que también en ese sentido lo que ha sucedido es que hemos empezado a entender la innovación en otros términos. Antes el innovador estaba muy asociado al inventor, a tengo una idea que nadie más la tuvo antes y desde ahí construyo. Y en realidad la innovación no va por ahí, va por aportar valor nuevo y significativo para el mercado, y ese valor, eso lo hace muy contextual. En un contexto algo es innovador y en otro contexto no. Entonces alcanza con mirar los ejemplos de innovación vinculados a los celulares, lo que era una innovación disruptiva hace unos años, lo miramos ahora y decimos, pero no había casi diferencia. Entonces eso ha llevado a que entendamos que podemos innovar agregando valor al mercado, a nuestro contexto, y de esa manera diferenciarnos. Sebastián, trabajás para empresas muy poderosas en el mundo. Y vos hablabas recién de las demandas de la sociedad, del público. Hay que tener sensibilidad especial para captar también las necesidades y ahí generar un nicho de innovación. Y hablo de las empresas a las que te vinculás, porque hay que saber también lograr derribar el tema de nuestra frontera, ¿no? Hoy la frontera es el mundo, en líneas generales. En el caso mío es un poco particular porque no produzco es decir, contenido o productos para el consumidor final. En realidad lo que genero son servicios para empresas que tienen una necesidad de demanda y de evolución permanente, y que en ese sentido el generar permanente valor agregado al servicio y el estar muy atentos a la propia evolución que ellos van teniendo, te impulsa que tu modelo de negocio tenga que estar siempre siendo revisto, puesto arriba de la mesa, reanalizado, para ver si realmente está respondiendo a las necesidades que según la coyuntura que vivimos es la que se adecúa y la que están esperando, ¿no? En tu caso, Juan, brindás conferencias, brindás charlas. ¿Se puede dar herramientas para formar a un innovador? Básicamente, ¿cualquiera puede ser innovador? Mira, The Electric Factory surge, es el lugar donde trabaja The Electric People, ¿no? Ese nombre yo se lo puse hace 18 años, cuando tenía 20, 21 años fundé la compañía. Y ya desde ese nombre, de esa imposición, desde su nacer, es como que en realidad era eso de ser eléctrico, de ser curioso, de challengear todo el tiempo el status quo, de definir nuestras formas, nuestras propias formas. Cuando yo decidí hacer la empresa, quería una empresa que no sea modelo de ninguna otra, o sea, no sea resultado de ningún otro modelo, sino crear el nuestro propio. Decidimos ser la industria y no una oportunidad de la industria. Decidimos definir nuestra propia forma de hacer las cosas. Ese canvas ilimitado de acción y de unir equipos multidisciplinarios. Yo tuve a Daniel Kechichian, el ilusionista, trabajando en el departamento creativo, porque me pareció que podía estar bueno tener un ilusionista para ver cómo se impactaba en la experiencia de usuario o experiencia de acciones, y así 20.000 cosas más que han llevado a lo que hoy es The Electric Factory, que es más un equipo de gente multidisciplinario que hacemos cosas, resolvemos problemas y podemos estar pensando un problema de marketing como resolver un problema de logística y distribución, o estar haciendo un producto que gane el premio más innovador del año. ¿Y eso lo aplicás también? Eso lo aplico a todo. ¿A la industria audiovisual también en la que a trabajás? todo. Yo creo en las compañías líquidas. Explica un poco cómo es eso de compañías. Para mí uno no nace desde la formación profesional y personal, uno no nace para ser bueno en una cosa sola. Hay como una imposición de qué vas a hacer cuando seas grande y en qué sos bueno. Digo, yo quiero erradicar eso. Me parece que una persona puede tener varias pasiones, puede ser bueno para varias cosas, y una empresa también. Y no creo en las empresas que son especializadas en algo, siento la multiespecialización. Y The Electric Factory de alguna manera está logrando eso, combinando gente de diferentes disciplinas,
con un fin común, a una gente fija, a otra gente que la asociamos por proyectos. Lo que sí es importante es que, lo que yo siempre decía cuando íbamos a tratar de ganar un cliente, no importa ganar o perder, lo importante es no pasar desapercibido. Y ese no pasar desapercibido en cuanto a la innovación, en cuanto a lo disruptivo, era lo que generó hoy el valor de marca que tenemos hoy, que básicamente cuando un cliente acude a nosotros está preparado para cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que yo defino de... Somos un poco imprevisibles y eso a mí me encanta. Lo soy yo a nivel personal, y lo es la compañía, y lo es, gracias a Dios, mucha de la gente que está con nosotros, que vienen de trabajar en lugares donde saben exactamente lo que tienen que hacer y dónde van a estar en 3 meses, dónde están en 6 meses, a un lugar donde todos los días es algo distinto. Me dejaste puntas para unas cuantas preguntas que te voy a hacer en instantes, y una tiene que ver por el hecho de hacer las cosas a tu modo, asumir riesgos. Y en tu caso, Diego, que tu trabajo se vincula también al de la ANI. La ANI asume riesgos para potenciar proyectos. ¿Qué tan comprometido está el sistema de la ANI con todas las necesidades o las intenciones o ideas que hay? Mirá, en particular puedo hablar del programa de apoyo a las industrias creativas, que es donde formo parte del Comité de Evaluación y Seguimiento, y justamente una de las premisas más fuertes sobre las que se construyen o se evalúan estos proyectos es justamente esto de la vinculación, y nace para vincular el sector de industrias creativas con los sectores más tradicionales, porque justamente la innovación se da cuando se vinculan equipos diferentes, personas diferentes. Tú preguntabas si las personas pueden ser innovadoras o nacen innovadoras, y en realidad los equipos son innovadores, y nosotros creemos que el apoyar estos proyectos que vinculan personas de distintos perfiles son los que generan la innovación. Y ahí hay un compromiso y también hay una evolución en el concepto de innovación. Este programa de apoyo a las industrias creativas surgió hace 1 año y algo, 1 año y medio. Por ahí está Javier, que es el coordinador, que si tiene alguna duda después le pueden preguntar a él. Es un programa que vale mucho la pena para las empresas incorporar otro tipo de perfiles. De hecho, hay algunos proyectos de Rabbit, de la aceleradora de Electric Factory. O sea, hay una serie de instrumentos a los cuales se puede recurrir para probar si esto de incorporar otro tipo de perfiles da resultado, y la creatividad de estos perfiles son los que van a ayudar a diferenciarse y a lograr otro tipo de productos y de servicios. Porque más allá del financiamiento hay una cuestión que tiene que ver con el asesoramiento, que tiene un valor realmente importante. Por eso también el valor específico de las incubadoras, y de tener a quién recurrir, más allá de lo que implica la financiación, ¿no? Sebastián, en 2004 comenzaste con tu emprendimiento, con Todo TV Media, y viste la posibilidad de seguir innovando y de generar a su vez nuevos emprendimientos a partir de aquel, ¿no? Y en 2015 formaste otra unidad de negocio, TTV Events. Eso habla de que más allá de que uno puede estar en una zona de confort, hay que estar atento a la posibilidad de seguir innovando, de seguir generando. ¿O tiene que ver con lo que decía él, el estar bien influenciado con grupos de trabajo de gente inquieta? Creo que tiene que ver un poco con todo. Es decir, como decía Juan, yo soy el primer inquieto en la empresa, ¿no? Y me planteo el desafío permanente de salir de la zona de confort. Es un tema que en algún momento también lo hablé, me acuerdo, en otra disertación. Es decir, cuando uno entra en esa zona es complicado, porque generalmente es porque estás pasando bien o estás cómodo, y nada es eterno, y menos en el mundo que vivimos. Y si lo llevamos a los negocios, la vorágine de los cambios te lleva a que todo hoy sucede mucho más rápido. Y el plantearte nuevos desafíos, el cultivar esa cultura en la empresa de innovación y de inquietud es fundamental, al mismo tiempo que es fundamental estar muy atento a prestar atención a las necesidades que los propios clientes van demandando. Y un poco lo que tú me preguntabas de la evolución a nuevas unidades de negocio tiene que ver con eso. Nosotros, como medio especializado en una industria de entretenimiento, como fuente de información especializada, detectamos que una oportunidad era empezar a generar una unidad de eventos que de alguna manera representaran el sentir de una industria que necesitaba ser escuchada en diferentes temas,
a nivel de las autoridades locales para cambiar diferentes problemáticas, y fue así que empezamos a generar diferentes tópicos de eventos. Obviamente con el patrocinio de esas grandes marcas, que de alguna manera es la industria afectada en temas específicos como puede ser la piratería de los contenidos a nivel online, o el ingreso a través de las aduanas de equipos que decodifican señales o contenidos. Y bueno, y así también cuando decidimos desarrollar la agencia creativa, fue también el escuchar y el estar atento a demandas que nuestros clientes nos hacían, y dijimos, ¿por qué no? No era el core del negocio, pero armamos equipos inquietos para poder brindar esos servicios. Juan, hacía referencia a hacer las cosas a el modo de ustedes. Asumiendo muchos riesgos en su momento, se supone. Sí, todo siempre, a full. Hacer las cosas al estilo habitual también es asumir riesgos, ¿no? Sí, no, pero seguramente tal vez te lanzabas a un vacío que no sabías si había red, dónde ibas a llegar. ¿De eso también se trata de innovar? Mira, de vuelta, 3 puntos. Uno es, si íbamos a hacer algo nuestro, que iba a ser a nuestra forma. Eso fue axiomático, fue desde el inicio. Bueno, si voy a hacer mi propia empresa, voy a hacer la empresa que yo siempre quise. Segundo, la sensación, ya que dijiste vacío, la sensación que yo tengo y que sé que tenemos en la compañía es como de un algo en continuo movimiento que nos hace sentir que estamos al borde de la cornisa, pero que nunca vamos a caer. Y la sensación es porque vos estás todo el tiempo en condiciones de crearte el próximo escalón para... O sea, nosotros nacimos del vacío. Yo fundé la compañía cuando no había internet. De hecho, yo instalé las primeras antenas de dedicado en las azoteas de los edificios para crear la primera grilla de internet en Uruguay. O sea, creé una empresa de internet cuando no había internet. No hay internet 24 horas, digo, ¿no? Y lo otro es eso de asumir riesgos, y el día que la gente pueda definir The Electric Factory en una oración es porque no existimos más. O sea, el día que yo te pregunto, ¿qué es The Electric Factory? De hecho, cuando presenté, o sea, a mí me cuesta definirnos, y eso es nuestro core. Para mí, las compañías, cuanto más indefinidas son, más unpredictable son, por lo cual es más difícil de identificarlas, más difícil para la competencia. O sea, vos tenés que ser, digo, totalmente imprevisible, totalmente inquieto para no ser fácilmente alcanzable o cuestionable o lo que sea. Si estás en un modo líquido es muy difícil de cuestionarte. Entonces, bueno, líquido, encajonado, silos. O sea, vos tenés que ser lo más líquido posible para despistar y poder hacer lo que quieras. Ahora, le quiero preguntar a los tres, porque acá estamos hablando de 3 personas destacadas en lo que hacen, pero a veces innovar implica fracasar, que se frustre algún proyecto, que ni siquiera llegue a concretarse en todo caso. Entonces, a mí me gustaría que desde ustedes surja un comentario o a modo de consejo, lo que sea, de cómo es lidiar también con ese sinsabor de no alcanzar el objetivo cuando uno pretende innovar. Arranco. Sí, yo muchas veces digo que esto de la innovación, esto de innovar es como el deporte, ir al gimnasio. A todos nos gusta el resultado, pero pocos tenemos la constancia de hacerlo y de seguir ese camino para llegar a ese resultado. No vas a sentir mal, te pido por favor. Es así, es así, es así. Entonces, y además nos acordamos, las empresas nos acordamos de la innovación, es como ir al gimnasio cuando viene la primavera, cuando tenemos problemas. Y ahí es cuando la urgencia le gana al poder de la innovación. Y eso es lo que hay que tener muy claro cuando una empresa, sobre todo empresas jóvenes, y hoy hablamos con Pablo de los consejos para las empresas jóvenes. Cuando estás arrancando hay que saber que va a haber sinsabores y que la urgencia no le tiene que ganar la innovación. Y eso tiene que estar muy fuerte en la conciencia del equipo, pero sobre todo en el líder. El líder que pide resultados inmediatos es un líder que no sabe de qué viene la innovación. La innovación no tiene resultados inmediatos. El CEO de Amazon dice, yo le digo a mi equipo que trate de explorar callejones sin salida, porque ahí es donde están las cosas diferentes. El camino que todos recorremos, por el que todos estamos transitando, no tiene innovación. La innovación viene en esos otros caminos y seguramente te vas a chocar contra una pared.
el equipo de liderazgo es el que tiene que tener muy claro que hay que mantener el timón firme y seguir en el camino de la innovación, porque es el capital de la empresa. Ir al gimnasio. Mañana voy. ¿Qué opinas al respecto? ¿Juan? No. Bueno, a ver, comparto, pero bajo un poco también algunos conceptos bien terrenales para hablar entre casa. Es decir, me gustó mucho lo que refirió recién, porque en definitiva hay que innovar cuando uno está en un buen momento, justamente adelantándose a los acontecimientos, no esperar a que tener el agua en el cuello. Hablabas de salir de la zona de confort, justamente, es en esa instancia. Yo hablo también de que es importante a nivel de cualquier empresa plantearse el kilómetro extra permanente. Es decir, siempre eso dar un poco más de lo que a uno le exigen. Esa hasta te diría que una filosofía de vida ganadora que es importante para implementar. Pero bueno, es decir, en términos generales, estamos alineados. Sí, en el caso nuestro, forma parte del ejercicio diario. El fracaso no es fracaso, ¿no? Lo que sí es fracaso es pasar desapercibido. Eso para mí es lamentable. O sea, errar está bien. Ahora, errar y que no se note es una macana. Errar haciendo una boludez, ¿viste? Claro. Ahora, si estás errando y bueno, tiraste algo que nunca existió y le erraste, bueno, aprende. Pero si estás haciendo algo que no tiene ningún impacto de verdad, y creo que todo el mundo sabe dónde puede innovar. Todo el mundo sabe dónde está fallando, todo el mundo. El problema al fin y al Pero cuando cabo estás arrancando también, es que cuando estás arrancando es todo es más buenísimo. factible que falles. Es más, No. digo, por la falta de experiencia. Pero también tenés nada para perder. O todo, no sé, depende de cuándo. Que nada. Sí. ¿No? Sí. Está. Si vos lo decís. ¿No? Yo capaz que soy un poquito más conservador que vos, pero no soy innovador. Y tengo más de 40 años además, ya está. Mirá, Claro. si vos arrancás y perdés todo, después la segunda vez que arranques ya no vas a cometer ese mismo error que te hizo perder todo. Y yo creo que... Eso se llama experiencia entonces, y está bien, ahí vamos por un camino. Y ese es lo que dice el Tolo. Es evidente que el fracaso te educa, ¿no? O sea, lamentable las personas que nunca se equivocó. Y además no vivió. No hay emprendedores que no cuenten primero muchos fracasos. Es Claro, decir, obvio. Acá se está presentando a 3 personas como que somos, los paladines de la justicia. Y No, en por algo los realidad- elegimos. Sí. En serio. Y en realidad yo creo que muchos tenemos más perdidas para contar que ganadas. El tema está en que al final del día también todos somos seres humanos. Que todos tenemos que trabajar mucho un aspecto llamado autoestima. Eso es fundamental también. ¿Esa es una característica del innovador? Y fundamental. El innovador, es decir, nunca se da por derrotado. Es decir, un fracaso es un aprendizaje. Un fracaso es una oportunidad para volver a empezar. Es decir, para mí eso es fundamental y me acompaña como filosofía de vida y es algo que me gusta transmitir. Es decir, yo prefiero que los equipos se equivoquen haciendo a estar totalmente inoperantes o, como mencionaba anteriormente, en esa zona de confort que tarde o temprano no te lleva a nadie, porque en realidad mientras uno está haciendo hay otro que también está haciendo, hay otros que no están haciendo y no nos espera. Claro. El mundo sigue cambiando y no espera por nadie. Entonces uno tiene que estar muy atento a eso, a las señales y a plantearse el desafío de innovar y evolucionar también permanentemente. Quedé como un gran conservador. Lo soy, en realidad. Pero hay otro detalle que me gustaría que me comentes, Diego, que tiene que ver con los matices que se pueden encontrar dentro de una misma sociedad, como la nuestra, ¿no? Una sociedad chica, una sociedad seguramente tal vez con un perfil bastante conservador, por más que el empuje de la gente joven está generando algunos cambios realmente interesantes, aunque hay también algunos veteranos que se están destacando en esto de innovar. Pero, ¿qué diferencia o matiz podemos encontrar, por ejemplo, con el interior del país? Bueno, eso es un tema bien interesante, porque en realidad en esto del recorrido de la innovación y la vinculación con la innovación, yo empecé desarrollando productos para empresas. Empresas, algunas multinacionales y otras pequeñas, familiares, y ahí también hay algunas diferencias en esto de la innovación. Una cosa es cuando uno está planteando innovaciones a la interna de su empresa y otra cosa es cuando estás involucrando a otras empresas y le estás dando los servicios y las posibilidades de desarrollo a otras empresas.
De ahí todo el tema de emprendedurismo y tecnologías de la información, y ahí es otro mundo, es un mundo de emprendedores que están acostumbrados a innovar, que entienden el fracaso de otra manera, es otra cosa. Una pequeña empresa familiar que hace 50 años que está en el mercado versus un emprendedor que está con sus primeros emprendimientos tecnológicos. Son dos perfiles bien distintos. Y después, en todo esto de Selin, que tiene mucho que ver con el interior del país, que recorremos con Mariana, mi socia, todo el interior, con pequeños microproductores, ahí el valor de la innovación es distinto, estamos hablando de otras cosas, y estamos hablando también de otras necesidades. Hay mucho emprendedor por necesidad, más que el emprendedor por vocación o porque le surgió una idea. Y entonces, dentro de este Uruguay, que a veces desde estos lugares creemos que es todo esto y no, en los talleres que damos en el interior, yo siempre planteo que antes de Selin era un montevideano cerrado. Yo iba a Colonia, Punta del Este, Rocha, Franja Costera, para mí la ruta no tenía pozos, y empezás a recorrimos 30.000 kilómetros en el interior del país, y claro, son otras realidades. La persona que tiene que caminar 8 kilómetros a través de un monte de eucaliptos para llegar a ese lugar donde está tratando de generar valor con su trabajo en un pequeño taller, entonces le hablas de diferenciación, de innovación, de los productos puestos en Europa, y es otra escala. No hay conectividad, no hay internet, no tienen internet en algunos de estos lugares, a pensar de que hablemos de cobertura nacional. Entonces, son como distintos matices de personas que dentro de un Uruguay que parece tan chico, con 650 kilómetros nos empiezan a hablar en portugués, o sea que es realmente chico, en esas pequeñas localidades se enfrentan a desafíos que desde acá nos resultan desconocidos, pero que también hacen a ese perfil de persona, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que podemos entender como innovación y diferenciación en Montevideo. Claro, acá se utilizan términos que uno puede entender, pueden ir de la mano, innovación, emprender, una cosa no quita la otra, pueden ser que se conecten en muchos casos, ¿no? Pero se puede innovar hasta en el emprendimiento más modesto o pequeño o ya establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y basta con entusiasmar un poco a la gente, o específicamente la gente tiene que estar abierto a eso que vos decías de que me están pidiendo otra cosa a gritos y no lo estoy viendo. En nuestro caso, nosotros contratamos formas de ser, no contratamos capacidades, y después ahí dentro ellos mismos van desarrollando y su inquietud, y eso va generando innovación y va generando cambio, o sea, en realidad nosotros terminamos siendo lo que el propio equipo va definiendo, ¿no? O sea, eso creo que es un acierto más hoy también, donde de alguna manera las capacidades se van commoditizando y en realidad lo que va generando el diferencial es esto que hablábamos hoy, de la curiosidad, de la inquietud, de los que quieren cambiar el mundo, de los soñadores. De alguna forma nosotros tratamos de nuclear a esas personas, trato de identificar a esos soñadores que le brillan los ojos, ¿viste? Con ganas de hacer algo distinto, y después que se suban a la plataforma para lograr impactar, a veces con cosas de alto impacto tecnológico o de alto sacrificio económico o de horas, y a veces con simplemente una idea que vienen y dicen, mirá, se me ocurrió esta idea, ¿la podemos llevar adelante? Sí, vení, lo abrazamos, le invitamos a la idea y la tratamos de impactar y de vuelta, y utilizar Uruguay, que es algo que... Yo tengo un hijo de mi primer matrimonio y toda la vida me han dicho, ¿por qué no te venís a Nueva York a vivir afuera? Estaríamos rompiendo. Y a mí no, yo quiero ser padre, es mi prioridad absoluta. Entonces Uruguay era como el lugar donde yo tenía que estar. Entonces empecé a ver en Uruguay un lugar donde justamente el error y el testeo y el prototipado y la posibilidad de nosotros como empresa generar betas o casos, escenarios de testeo en Uruguay para después poderlos llevar al mundo y exportar, me pareció un diferencial enorme. Entonces ese es un poco hoy el speech que yo tengo cuando nosotros nos posicionamos como una empresa innovadora de generar prototipado y testeo. Cuando voy a Estados Unidos, cuando voy a China y eso, de tratar de venir acá a hacer esas pruebas y después, mirá, lo hicimos, funcionó, ahora andá a hacerlo en Miami. Pero sí, básicamente nuclear a gente y tratar de hacer, por más mínimo que sea, hacer algo distinto al día anterior. Por más mínimo que sea, ¿no?
tomando tu pregunta, voy a ser duro en algo. Está bien. A veces innovar, o no sé si tiene relación con innovar, hablando de emprendimientos que puedan estar queriendo de nosotros escuchar algún tip, también está en aceptar que quizás un negocio no da más. O un negocio no necesariamente tiene que innovar, porque también hay que ser muy autocrítico con analizar que hay cosas que cumplen ciclos. Y parte de innovar uno, quizás es reconocer que hay cosas que tenés que dejar para comenzar otras. No necesariamente para decir fracasé con esto, no le encontré la vuelta, porque hay muchos que deciden hundirse como el Titanic. Y cuando uno se da cuenta de que un proyecto ya no da más, muchas veces es ese minuto final del Titanic que se hunde. Entonces, Ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, es tan importante como innovar en momentos donde todo funciona bien, porque la energía de los equipos es buena, porque quienes conducen las empresas están también muy arriba. También es muy importante saber, siendo muy autocrítico, leyendo el mundo, leyendo mi rubro, observando qué pasa en otros países, si realmente tengo una oportunidad de innovación. Porque yo voy a hablar de mi caso. Yo comienzo siendo un medio especializado. Cuando hablamos de medio, hablamos de diarios, revistas. En una industria gráfica que está completamente hackeada, uno no puede seguir pensando que el futuro va a estar en la revista que voy a sacar. Hay generaciones que ni siquiera saben o consumen un producto gráfico. Entonces, va a llegar un minuto que voy a tener que tomar una decisión con un hijo, que fue la primera revista que quizás lancé al mercado. Y quizás termina el tiempo de esa publicación, pero nace otro producto que nos vuelve a entusiasmar, que vuelve a conectar al equipo, que nos lleva a innovar, que vemos nuevas oportunidades de evolucionar. Entonces, creo que eso también es muy importante, no quedarse, pues somos muy uruguayos, Sí, muy emocionales. somos muy emocionales, Claro. muy nostálgicos, y pasa que nos quedamos aferrados a las cosas cuando rápidamente hay que dar vuelta a página y hay que focalizar en otro lado. Ahí estoy de acuerdo. De todas formas, creo que eso pasa cuando el valor de tu empresa es un algo y no un porqué, ¿no? En este caso, o sea, claro, si vos estás empecinado que el valor de tu compañía es libros y vos vendés libros, cuando el libro pase de moda no te va a quedar otra que innovar y cambiar. Ahora, si el valor de tu compañía es entretener, en realidad no son libros. Puedes terminar mañana haciendo un circo. Entonces, yo lo comparto eso. Yo no creo que las compañías... Mirá, yo creo hoy que cualquier compañía es salvable. De hecho, algunos se dieron cuenta más tarde que otras, caso Kodak y otras, pero o sea, vos ves un Amazon, como decía, de Jeff o lo que sea, están todo el tiempo reinventándose porque su valor, su core no es un producto, es lo que dice Simon Sinek, el porqué, el valor del porqué más que del what. ¿Eso lo aplicás a cualquier emprendimiento? ¿Es salvable? Yo creo que mi challenge es ver que puedo llegar a intentar de salvar cualquier emprendimiento. Es un poco lo que pienso creer. No, y está bien. Es válido. ¿Vos qué tenés para Yo creo que decir sí, sobre todo, y sumo a lo que dice Juan, el propósito. Ya pasó de moda la empresa que tiene una misión y una visión. Las empresas tienen que tener un propósito y el equipo tiene que sentir ese propósito. Y viene de la mano de esto de, si tu propósito es divertir a la gente, pones un circo. Lo que te tiene que mover es ese propósito que te lleva y te orienta, es ese norte hacia donde vas. Y lo que haces es reconvertir la empresa, buscarle la vuelta. Adaptar tu modelo de negocios para poder dar una respuesta a ese propósito. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa bastante conocida en el Caribe que se llama Pollos Camperos. Y ellos nos contrataron por una consultoría y básicamente lo que tenía miedo era que justamente la gente dejara de consumir pollo, porque el pollo obviamente no es orgánico, etcétera, y aparte tiene otro problema que es la parte de logística, en lo que es el Caribe, toda la parte de logística y distribución. Entonces habían lugares que no llegaban. Nosotros hicimos otro ejercicio y al final le dijimos, mira, vos no tenés que vender más pollo, tenés que imprimir comida para perro. Entonces estamos llamando dale esos pollos al perro. Y estamos haciendo un modelo beta y los tipos no entendían nada y pasaron de vender pollo a ahora imprimir comida para perro. En cierto lugar nosotros le enviamos la materia prima y envían una vez la materia prima, me iban vendiendo a 12. Son cosas que
quizás del lado tan, como decíamos hoy, tan metido dentro de la compañía que no la ves, pero cuando viene alguien de afuera acostumbrado a la ciencia ficción de muchos, pero en realidad para nosotros, sucede la magia. Lo que pasa es que tenés que tener un board, un jefe, un gerente que esté dispuesto a hacer el cambio y como decía él, o sea, adelantarse 10 años, 5 años a que el libro se termine, ¿no? Ustedes manejaban algunos términos que son interesantes y hablan del valor de las personas. Hablaste de que le brillan los ojos cuando te cuentan una idea, hablabas de la experiencia de contactarte con gente del interior, de lo que representa el trabajo en equipo. Y apunto ahora a lo que tiene que ver con la educación que están recibiendo estas generaciones, las nuevas generaciones. Se habla mucho de la educación y de los resultados, ese tipo de cosas. Y ayer ayudaba a mi hija a hacer operaciones combinadas. Mi hija está en quinto de escuela y son las mismas que hacía yo hace mucho tiempo. Y está bien, lo tiene que aprender. Pero apunta a lo siguiente, las habilidades blandas hoy en día tienen el rol que deberían tener en el proyecto educativo. Yo creo que no lo tienen. Nosotros, por lo menos las personas que nos ha tocado contratar, lo que buscamos es justamente todo esto otro, de la actitud. El marco es el marco. El marco académico, el marco estructural, es el marco. Pero la magia sucede en el lienzo. Y ahí es donde las habilidades blandas, las capacidades que tienen de imaginarse otras cosas son las que hacen y generan el diferencial. Hace poquito contratamos un profesional en la empresa, le contamos lo que nosotros hacíamos y le miramos la cara, como decía Juan, ¿le brillaron los ojos? ¿No le brillaron los ojos? Esto que nosotros estamos construyendo, ¿a vos te anima, te entusiasma, te hace soñar? Si no te hace soñar, no importa qué tan bueno seas con la computadora o con el software o el manejo, no es lo que estamos buscando, porque todo eso otro se consigue, todo eso otro se puede aprender. Lo que no se puede aprender y no se consigue es esa motivación y ese entusiasmo interno. Yo agregaría que es fundamental, y la empresa que no lo entienda así, que hoy el valor más importante es la gente, está en un gran problema. Es decir, dejamos este tema de las fábricas. Hoy la gente es el motor de cualquier empresa, son los que generan el cambio, a los que hay que motivar, y en el caso también nuestro, nunca analizamos currículum, en lo más mínimo, no nos interesa el máster, el doctorado, qué hizo o qué no hizo. Nos interesa justamente las ganas con las que llega, el compromiso que demuestra para con las tareas que se le asignan, se escuchan también permanentemente las ideas. Entonces, yo no creo particularmente en las carreras tradicionales y soy un convencido de que hay que mirar más que nada las habilidades de las personas, las ganas y la pasión que ponen para con las tareas, ¿no? ¿Y se está comprendiendo todo eso en el sistema educativo? Di clases de 16 años en la UM y ahora estoy vinculando a la ORT nuevamente. Siento que no, y por varias razones. Siento que estamos demasiado automatizados, esto es tu carrera, esto es lo que tenés que seguir, esto es lo que vas a estudiar. Hay capital semilla que te ofrecen ya sea al año o inversores privados y vos tenés que lograr ciertos éxitos o ciertos resultados en corto plazo, y si no fracasaste y ya no podés ser más emprendedor y vas a tener que seguir con tu carrera porque tu sueño. O sea, todo eso creo que hace de que la gente no sueñe o tenga como una necesidad cortoplacista de mostrar su éxito o sus resultados, también para mostrar en el social media que le va bien, o sea, hay como está todo armado como para que vos tenés que romperla en corto plazo y ya saber mientras estás estudiando qué te gusta. Entonces todo eso creo que está conspirando. Nosotros en Electric Friday, por ejemplo, lo que tenemos es una academia que es para niños entre 6 y 12 años, donde enseñamos robótica y electrónica, se llama The Electric Academy, y van desde... Hay planes para niños superdotados que obviamente quedan fuera de lo que es el sistema, y también para tareas extracurriculares donde los niños optan por ir a aprender otro tipo de formación que lamentablemente hoy los colegios no se las dan. Para de alguna manera despertar esa curiosidad a lo científico y el do it yourself, ¿no? En vez de que te pongan el input de la información, sino que es todo el tiempo. Y para cerrar, mi pensamiento, tengo un hijo de 8 años, y está enloquecido con el PlayStation y principalmente con un juego que se llama Fortnite, que factura $300 millones por mes, de venta de virtual goods, de venta de cosas digitales, ¿no? De avatares y eso. Y hoy estaba deseando que llegara a casa para comprarle una mochila nueva que salía $30.
$30, ¿viste? Y así la bajás con un clic. Y cuando hablo con él, me encanta y yo le doy para adelante. Porque para mí el PlayStation era lo que la radio antes, la tele antes, o sea, ¿no? O sea, sí. Es lo mismo. O sea, pero la dinámica que él está empezando a construir de cómo él se relaciona con sus amigos jugando, la mecánica de que para él el Messi o el Suárez del estadio o el Suárez del FIFA no tiene mucha diferencia. De hecho, prefiero ver los partidos del FIFA de otros que ir al estadio, cosas así. Para mí no está ni bien ni mal. Son dinámicas que yo quiero soltarlas, quiero aprenderlo, porque no podemos ir contra la corriente, ¿viste? Y creo que las universidades y las escuelas y todo están un poco atrasadas en ese sentido de no acompañar el cambio. Y yo agrego algo, también tengo un hijo de 12 años, fanático de Fortnite. Y miren las cosas locas de la vida, ¿no? Escuchando toda su pasión y la locura del jugador el jugador al otro, y te cuenta que no sé qué, que no sé cuánto, resulta que me introduce en el mundo de los eSports. Para mí, hasta ayer, palabra desconocida. Cuento corto, empiezo a investigar al respecto, me doy cuenta que es un mundo que está sucediendo paralelo, de ligas mundiales de juegos de videogamers. Yo, organizador de eventos, dije, ¿y en América Latina hay algún evento de eSport? Entonces, en febrero del año que viene en México hacemos el primer evento de eSports. Entonces, ¿cómo a veces cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con el modelo de negocio y pasan por estar muy atento a oportunidades o a estos encuentros o a determinadas lecturas que te generan cosas que pasan en la vida, te llevan a desarrollar, en este caso, un emprendimiento de algo que ni siquiera tenía conocimiento? Interesante. Claro, si vos pones a decir en el colegio donde va tu hijo, mira, acá en esta sala van a ver PlayStation, que estás loco, No, ¿cómo para PlayStation? El grupo de WhatsApp arde. No. Claro, el grupo de WhatsApp de madres y de padres. Se ponen como, no, olvídate. Pero en realidad, Enzo está creciendo, mi hijo se llama Enzo, y crece en esa dinámica, y es la dinámica que hay que apoyar. Claro. Y él ahora me dice que cuando sea grande quiere hacer videogaming, y vamos con todo. Sebastián, tendrías que dar una comisión después a tu hijo por involucrarte en ese mundo, si te va bien, ¿no? Está muy bien. Hablando de las carreras, me dice, te hago una pregunta, me dice, viste que hay que estudiar algo, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo un tema, viste, si o soy futbolista, no sé si voy a hacer, o estuve investigando que hay personas que se dedican a testear juegos y ganan mucha plata. Y a mí me gustaría testear juegos. Y bueno, y como va el mundo, y por lo que acabo de contar, todo es posible. Es decir, claro. Está bien. Perdón. Enzo, tu hijo, ¿cómo se llama? Lucas. Son el 95% de nuestro público objetivo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, estamos contando anécdotas a nuestros hijos, pero es nuestro cliente del 99% de nuestras empresas. Entonces, hay que pensar en esa dinámica. Nuestro cliente no va a ir más al supermercado a comprar las cosas. ¿Entendés? Y hay muchos tomadores de decisión. Sí. Qué feo. Si alguien iba a poner un supermercado. No, pero en realidad, claro, es una generación que asume o vive con naturalidad todos estos cambios que a otra parte de la sociedad le está no solo costando entender, sino hasta costando desarrollar. Yo tengo un tío veterano que no le gusta poner el parking ahí con el teléfono. No sabe, va a venir el inspector, me va a multar porque no tengo el papel ahí. Y le cuesta entenderlo. No anda más en auto. Entonces va, no, le dejan un estacionamiento, y acá está seguro, no me la roben. Entonces, hay que trabajar también para una parte de la sociedad a la que todos esos cambios les lleva un proceso un poco más largo, ¿no? Pero bueno, las conclusiones corresponden para todos ustedes, pero me gustaría que cada uno de ustedes cierre esta magnífica exposición que han desarrollado, muy interesante por cierto, reflejada en la atención con la que todos han seguido la participación de todos ustedes, con un, no sé si consejo, reflexión o una devolución a modo de cierre de cada uno de lo que tiene que ver con este tema, ¿no? de creando cultura de innovación. Arranco. Yo creo que sobre todo con lo que conversábamos hoy de empresarios jóvenes que están arrancando con sus empresas y demás, la innovación no es una opción, la innovación es el camino. Hay que diferenciarse, hay que recorrerlo, hay mucho de acostumbrarse a esto, a aprender de los fracasos, mucho del intercambio interdisciplinario y mantener el timón firme en esto de destacarse
con la innovación, diferenciarse y de esa manera poder construir un camino que los mantenga alineados con ese propósito. Si ustedes encuentran un propósito dentro de su empresa y saben por qué están construyendo, la innovación es un camino a recorrer de una manera bastante accesible y cómoda que los va a llevar a otro lugar. Yo agregaría hacer una autocrítica de dónde está hoy mi organización. ¿Cuánto realmente innové hacia mi organización, mis recursos, mi gente, mis equipos, en el ámbito que hoy se genera el trabajo? Y también analizar dónde estoy hoy con el servicio o producto que estoy ofreciendo. Es decir, cuánto valor agregado estoy generando o cuánto más puedo generar para seguir evolucionando, ¿no? Sí, y para mí, si vos haces, innovás. Dentro de la premisa de que estás haciendo algo distinto. Entonces, si vas a abrir una cuenta de Instagram personal, voy a arrancar por personal, y querés vos convertirte, tenés un objetivo con esa cuenta, y empezás a hacer algo distinto. Si querés generar impacto en tu compañía, capaz que ya moviendo a la gente de finanzas cerca donde es producción, por lo menos entienden que eso. O sea, no tiene por qué ser cosas muy grandes, pueden ser pequeños cambios que cuando nos empezamos a acostumbrar a hacer y a tomar mini decisiones y empezás a ejercitar ese músculo de hacer, cuando te querés ver, a los 6 meses estás haciendo cosas más grandes. Pero tenés que empezar a levantar de un kilito. Pero ese kilito puede ser, por ejemplo, en el equipo nuestro, en la empresa, todo el departamento de administración contable está al lado de producción. Entonces la gente sabe qué proyectos estamos, se vincula. No son los de administración arriba, segundo piso, a la derecha. No, estamos todos juntos y eso fue una decisión tonta, de alto impacto, porque cambió notablemente el funcionamiento del equipo. Entonces, para mí hay cosas para hacer en toda compañía. Lamentablemente a veces los jefes no se animan, y la gente que quiere hacer los cambios se frustra, después empezás a generar ñoquis y después está todo el mundo triste. Es toda una cadena, digo. Por eso cuando viene un empleado, viene alguien a querer hacer un mínimo cambio, aunque sea cambiar el copete de un mail o la firma del mail o la forma de mandar un mail o a atacar a otro cliente, díganle que sí. Porque ahí sucede la magia en el sí, en el cambio, ¿viste? Entonces, y después, de vuelta, absolutamente todo negocio está hackeado. Es más fácil de ser hackeado si estás definido, por lo cual traten de no definirse, así no lo hackean. Muy interesante. Yo pido un fuerte aplauso para los tres, para Diego Fraga, Sebastián Lateulade y Juan Chapesoni, que la verdad han desarrollado una disertación muy, pero muy interesante y que tiene un cierre ahora con... No, bueno, agradecerles, realmente muy interesante las posturas. Uno se siente innovador hasta que conoce un poco a Juan y dice yo no soy innovador. Pero realmente muy interesante, Fede, también muchas gracias. Tengo acá un regalito para cada uno de ustedes tres. Son fotos del Uruguay, distintos paisajes sacadas por Andrés, nuestro fotógrafo. Así que nada, para que lo puedan poner en sus casas, oficinas o donde quieran. Agradecerles a todos, agradecerle a la gente que está en Facebook también, que ya nos dijeron personas de varios lados están escuchando, y invitarlos afuera, queso, cerveza, bebidas, de todo un poco. La idea es, quien quiera quedarse un rato, también compartir, están también ustedes invitados, porque parte de estas actividades, además de debatir e irnos pensando, es también tratar de conocer gente nueva. Así que invitarlos y la seguimos afuera. Muchas gracias.